Bienvenido sea una vez más a mi canal. Te habla el Matefísico Laos. En este video vamos a tratar el tema de la circunferencia. Vamos a hablar de la longitud de la circunferencia, el área del círculo y también de las ecuaciones de la circunferencia. Ok, en primer lugar debemos saber o conocer bien la definición de una circunferencia. Tenemos que una circunferencia no es más que el lugar geométrico de los puntos del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Es decir, es el lugar geométrico de todos los puntos de la circunferencia que equidistan de un punto fijo llamado centro. Como podemos observar en esta circunferencia, acá tenemos una circunferencia y el centro se ubica acá. Entonces, este centro equidista, es decir, posee la misma longitud hacia cualquiera de los lados de la circunferencia. Si trazamos una línea hacia acá, o sea, como radio, vamos a tener la misma longitud que tiene esta línea. De igual modo, hacia cualquier sentido o dirección que tracemos la línea, va a tener entonces la misma medida. Por eso decimos que equidista de un punto fijo. Ese punto fijo se llama centro. Entonces, para determinar lo que es la longitud de una circunferencia, es decir, cuánto mide la longitud de la vuelta completa, está hablando en sí en cuanto a la medida o el valor del círculo completo, utilizamos esta fórmula. Ojo, no quiero que confundan. Me refiero a la longitud de la circunferencia, no a la medida de los grados, porque cuando determinamos los grados o el grado completo de una circunferencia equivale a 360, una vuelta entera, pero en este caso no estamos hablando respecto a los grados, sino la longitud, o sea, el valor de esta línea de una vuelta completa. Entonces, para determinar la magnitud de la vuelta completa, determinamos esa magnitud con esta ecuación. Pero si lo estamos haciendo en grado, para ver en cuánto grado tiene la circunferencia, todos sabemos que una circunferencia consta de 360 grados. Ok, tenemos que esta circunferencia posee un radio de 8.5 centímetros. Desde acá hasta acá hay 8.5 centímetros. De igual modo, desde acá hasta acá hay 8.5 centímetros. De igual modo, desde este punto hasta arriba también hay lo que es 8.5 y hacia abajo también. Entonces vamos a determinar cuál es la longitud de esta circunferencia. Como podemos observar, procedemos a sustituir mediante la misma fórmula. Tenemos que la fórmula nos dice que la longitud de la circunferencia la podemos determinar con la fórmula longitud es igual a 2pi por radio. Dijimos que este radio desde acá hasta acá equivale a 8.5 centímetros. Entonces procedemos a sustituir en la fórmula. Tenemos 2 veces pi por el radio. Multiplicamos esto 2, luego lo multiplicamos por 2. Entonces el valor final o el resultado final equivale a 53.40 centímetros. Entonces ya conocemos lo que es la magnitud de la longitud de nuestra circunferencia. Ok, a la circunferencia se le puede determinar lo que es la longitud. Como dijimos anteriormente, el valor de la vuelta completa, en cuanto a lo que mide la línea completa. Pero en sí podemos también determinar lo que es el área del círculo. En el ejercicio determinamos lo que es la longitud. Ahora vamos a determinar lo que es el área. El área es la parte interna, la parte de adentro del círculo. Vamos a determinar el área del círculo de esa circunferencia y procedemos a utilizar la fórmula pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula del área del círculo para determinar, es decir, la parte de adentro de la circunferencia, le llamamos círculo. Entonces, para determinar el valor del círculo, o sea, el terreno completo que hay dentro de ese círculo,
o de la circunferencia, usamos la fórmula pi por radio al cuadrado. Como dijimos anteriormente, el radio es 8.5, entonces elevo 8.5 al cuadrado, luego lo multiplico por el pi. 8.5 al cuadrado equivale a 72.25 centímetros cuadrados por 3.1416, entonces el valor o el área total dentro de lo que es la circunferencia equivale a 226.98 centímetros cuadrados. Y de modo redondeado equivale a 227 centímetros cuadrados. También podemos determinar una circunferencia si nos expresan cuál es su ecuación, o de manera viceversa podemos determinar la ecuación de una circunferencia si se nos expresa los datos pertinentes para determinar esa ecuación. En primer lugar, para determinar la ecuación de una circunferencia debemos tener bien claro cuál es el centro de esa circunferencia y también un punto, al menos un punto que forme parte de lo que es la longitud de la circunferencia conjunto con el centro, entonces para poder determinar lo que es la ecuación o las ecuaciones de esa circunferencia. Dicho de otro modo, vamos a ver para poder entender un poquito mejor. Si tenemos esa circunferencia, es decir, para determinar su ecuación debo tener pendiente su centro. Si me dan en el ejercicio el centro y el radio al cual forma parte de esa circunferencia, pero si tampoco no me dan entonces lo que es el radio, pero me dan un punto del cual está formando parte de lo que es la longitud, puedo determinar con ese punto y el centro lo que es el radio. Primero determino el radio y luego de que consigamos el radio, entonces utilizamos tanto el valor del radio, los valores del centro para determinar lo que es la ecuación de esa circunferencia. Es decir, el centro, pero ojo, no todo el tiempo el centro va a estar ubicado acá. El centro puede estar ubicado aquí arriba, pero el centro puede estar también acá abajo, pero el centro puede estar encima también de uno de los ejes del plano cartesiano. Tanto acá el centro puede estar, pero también el centro puede estar aquí. El centro también puede estar acá. También el centro podría estar acá. Y como dijimos anteriormente, el centro pudiera estar acá. El centro no tiene ningún lugar fijo, también puede estar ubicado acá. Dependiendo de lo que se nos indique en el ejercicio, usted va a determinar y se va a dar cuenta de lo que va a hacer y dónde está ubicado cada elemento para proceder a determinar la ecuación de esa circunferencia. Ok, tenemos entonces para determinar la ecuación de mi circunferencia, debo tener pendiente lo que es el centro, el radio, y si se me da el punto al cual se encuentra inmerso la longitud de la circunferencia, entonces procedo a determinar mediante la fórmula de la distancia. Utilizo la fórmula de la distancia entre dos puntos para determinar lo que es el radio de esa circunferencia, y cuando yo consiga entonces el valor del radio, procedo a determinar la ecuación de la circunferencia. Para eso vamos a ver cuáles son las fórmulas. Tenemos en primer lugar la fórmula para determinar la ecuación de una circunferencia. La primera fórmula es en forma ordinaria. Si observamos acá en el centro, tenemos que H, K forman lo que es el centro, pero esa H y la K es lo mismo que decir X, Y, pero para no confundir con el punto, los antiguos matemáticos decidieron reemplazarlo por otra letra, pero son los mismos. Es decir, que ese centro está formado por un valor que está en X, pero también por un valor que va en Y. O sea, un valor que está en esa línea de la X con un valor que está en la línea de el eje de Y. Entonces, para determinar lo que es la ecuación, procedo a utilizar esta parte del punto acá, olvidando también que hay un punto
Procedo a utilizar que decimos x menos h al cuadrado más y, esa misma y, menos k al cuadrado es igual a r. R representa lo que es el radio al cuadrado. Si usted analiza y observa la fórmula de la distancia entre dos puntos, es la misma. Esta es la misma fórmula de la distancia. Simplemente, si queremos despejar al radio, debemos introducir esta parte dentro del radical y esta parte dentro del radical. Entonces la raíz cuadrada de la r viene siendo r y esta parte se queda dentro del signo radical y automáticamente se convierte entonces en lo que es la fórmula de la distancia entre los dos puntos. Ok, tenemos que esta es la fórmula ordinaria para determinar la ecuación de una circunferencia. En primer lugar, para determinar la ecuación de la circunferencia siempre procedemos de esta fórmula. O sea, con esta fórmula procedemos a reemplazar. Reemplazo, utilizando esta fórmula, me voy guiando esta misma fórmula, entonces procedo dando los pasos correspondientes. Luego de que desarrollamos lo que es la fórmula ordinaria de la circunferencia, entonces procedemos a alcanzar lo que es la fórmula o la fórmula canónica de la ecuación de la circunferencia. Esta es la fórmula de la forma canónica de una ecuación de la circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Tenemos un ejemplo, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 elevado al cuadrado. Entonces, tenemos también otra forma, que es la última, que es la ecuación de la circunferencia, pero en su forma general. La forma general de la fórmula nos explica que la ecuación debe estar parecida a esta, es decir, a x al cuadrado más c y al cuadrado más dx más y ey más f igual a 0. Es decir, la letra A es un coeficiente. La letra A, la C, la letra D y la letra E representan lo que es coeficientes. Acá podemos ver un ejemplo de la forma 3x al cuadrado más 3y al cuadrado más 8x más 4y menos 25 igual a 0. La f representa entonces un término independiente, es decir, que no posee ninguna literal, o sea, una variable. Otro detalle deben tener pendiente, acá estos dos términos, x al cuadrado más y al cuadrado, deben poseer los mismos coeficientes. Como podemos observar, acá tenemos 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Pero hay otras ecuaciones que, aunque la regla dice que los coeficientes de los dos primeros términos deben ser iguales, pero hay ecuaciones que en sí no lo presentan así. Y ahí, para determinar eso no sería un problema, solamente lo pondríamos dentro de paréntesis y usted procedería a realizar su operación normal. Pero comúnmente los dos primeros términos deben tener el mismo coeficiente. Hay coeficientes también que no se marcan, por ejemplo el 1. Hay ecuaciones que nos presentan que simplemente se expresa x al cuadrado más y al cuadrado y luego proceden con las otras partes que restan con coeficiente, mientras que los dos primeros términos simplemente se presentan con el coeficiente unitario. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un mandato, nos dice encuentre la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 1, menos 3 y que posee de radio 2 centímetros. Procedemos a determinar los datos. Luego de que determinemos los datos, entonces sustituimos en la ecuación ordinaria para luego entonces pasar a la forma canónica y luego para finalizar entonces llegamos a la forma de la ecuación de la circunferencia, pero en estilo general o generalizado, podemos decir también. Tenemos que 1 lo reemplazamos acá, x menos 1, que el 1 representa la h. 1, o sea, x
menos 1 al cuadrado, más y menos menos 3 al cuadrado. Aunque este número esté negativo, no debo violar lo que es la fórmula, debo seguir normalmente con mi fórmula. Entonces no debo obviar ni tampoco pasar por encima de lo que es el mandato. Procedemos a realizar todo de igual forma como nos explica la fórmula. Entonces tenemos que cuando desarrollamos esto, realizamos entonces las operaciones dentro de paréntesis, menos por menos nos da más. Mientras que 2 al lado equivale a 4. Procedemos entonces a realizar lo que es el procedimiento respecto al binomio de Newton. Tenemos que la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la última al cuadrado. Ya está. Más entonces también realizamos lo que es la operación del binomio de Newton de este lado y nos resultó esta expresión. Cuando reducimos los términos, entonces nos queda x al cuadrado, o sea, de manera ordenada, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, menos 2 más 6y más 10. ¿Por qué más 10? 1 más 9 equivale a 10. Entonces, transponemos el 4 que está a la derecha del signo de igual, o transponemos el 4, lo transponemos con signo contrario. Entonces, por eso al 10 le restamos 4, igualando todo a 0. Entonces, la forma general de esa ecuación equivale a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 6y más 6 equivale a 0. Ok, espero que este ejemplo, este ejercicio, les sirva de provecho y que puedan entender el tema y lo puedan practicar. Si le agradó o le encantó este video y le fue útil o le es útil para lo que es el desarrollo y su aprendizaje, y si usted en realidad tiene un buen amigo que estudia en la universidad o en el nivel medio y que no entiende este tema, compártaselo con este amigo o esta amiga para que pueda también enriquecer sus conocimientos respecto a este tema. No olvide de dejar sus comentarios y pulgar arriba y suscríbase. Suscribirse es gratis. Usted no pagará nada. Que Dios le bendiga.